Saludos a todos. Ahora vamos a realizar ejercicios de la parábola, que es una sección cónica. Vamos a distinguir entre dos tipos de parábola. Una que tiene el vértice en el origen de coordenadas 0,0 y la otra que tiene el vértice en cualquier parte del plano cartesiano, h, k. Este primer ejercicio dice hallar los elementos de la parábola x al cuadrado igual a 8y. Para comenzar, podemos darnos cuenta que acá el vértice es el origen de coordenadas 0,0. Lo primero que vamos a hacer es buscar en una tabla y vamos a hallar los siguientes elementos. El vértice, que ya sabemos que es 0,0, el foco, el eje focal, la directriz y el lado recto. Y tenemos que encontrar el parámetro A. Esta es la tabla que les decía, donde tenemos 4 filas, las ecuaciones y los elementos de cada ecuación. Lo primero que vamos a hacer es revisar en esta columna a cuál de estas ecuaciones se parece la ecuación del ejercicio. Enseguida nos damos cuenta que porque tiene x en el primer miembro puede ser la tercera o la cuarta. Y ahora nos fijamos en el signo del segundo miembro. Si es positivo, es la tercera. Y si es negativo, es la cuarta. Aquí falta un igual. Entonces, esta ecuación se asemeja a la tercera ecuación de esta tabla. Por lo tanto, los elementos que vamos a utilizar son los de la tercera fila, donde tenemos el vértice 0, 0, el foco 0, A, luego el eje focal es el eje Y, la directriz Y igual a menos A. Y el lado recto es 4 por A. Aquí ya tenemos todos estos elementos. Y necesitamos ahora identificar el valor de A. Ese valor, ese parámetro A. Y eso lo encontramos en la ecuación. Este coeficiente que está en el segundo miembro se tiene que dividir entre 4. Y se divide entre 4 porque, como hemos visto en la tabla, tenemos ahí 4 por A. Así que acá tenemos ya multiplicado ese valor de 4 por el valor de A. Y para descubrir ese valor de A lo tenemos que dividir ahora. Dividimos 8 entre 4 y eso es 2. El parámetro es 2. El valor de A es la distancia desde el vértice hasta el foco y desde el vértice hasta la directriz. Es una distancia el valor de A. Por lo tanto, jamás puede ser negativa. Siempre va a ser positiva. Si, por ejemplo, acá fuera menos 8 en lugar de 8, de igual forma es 2, porque A es una distancia. Y repito nuevamente, es una distancia desde el vértice al foco y del vértice a la directriz. Una vez que ya tenemos el valor de A, vamos a ir reemplazando este valor. Primero en el foco, donde tenemos que el foco es 0,2. Luego la directriz y igual a menos A, en lugar del valor de A colocamos 2. Y el lado recto, que era 4 por A, es 4 por 2, 8. Este lado recto ya se ve en la ecuación porque es el mismo coeficiente, 8. Una vez que ya tenemos los elementos, podemos hacer la gráfica. En la gráfica vamos a ver, y primero vamos a identificar el vértice. Como sabemos nosotros, está en el punto 0, 0. Ahí está el vértice de la parábola. Luego, el foco está en el punto 0,2. Identificamos ese punto. Lo vamos a hacer con otro color. X0 y Y2. Por acá tenemos el foco. Entonces, ya tenemos el vértice, ya tenemos el foco.
Ahora la directriz. La directriz es una recta, no es un punto. Y me dice que en el eje Y busque menos 2. Menos 2 está acá. Y como les dije, no es un punto, es una recta. Así que vamos a trazar una recta de extremo a extremo. Ahí tenemos la directriz. Acá es donde vemos que se cumple la distancia de 2 unidades. Desde el vértice, 1, 2 unidades hasta el foco. Y desde el vértice, 1 y 2 unidades hasta la directriz. Ahora, para saber la amplitud de esta parábola, necesitamos del lado recto. Esto nos va a dar una idea de la amplitud que tiene esta parábola. Así que el lado recto, que tiene 8 unidades, que también es una medida, es una distancia y jamás va a ser negativa, vamos a utilizarla para contar desde el foco. Desde el foco vamos a dividir a la mitad este lado recto y vamos a contar 4 unidades a la derecha. 1, 2, 3, 4. Vamos a colocar un punto ahí. Y 4 unidades a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Esto siempre depende de en qué parte esté el foco. Y esas unidades se tienen que contar en la misma línea del foco. Y una vez que tenemos eso, pues ya podemos darnos una idea de la amplitud de la parábola y ya podemos proceder a graficarla.